Hubo un momento que se hizo muy, muy viral, tú comentaste el Mundial 2023, te emocionaste con la actuación de Colombia, con tu selección. Imagino que quieres volver a emocionarte, ¿no? En los Juegos Olímpicos, que se vuelva a repetir. Ojalá. La verdad fue un momento, sí, muy emocional, fue un mix de muchas emociones, no solamente por lo que estaba logrando la selección, sino por yo no estar ahí, pero vivirlo desde otra Eso parte. es. La verdad es que no fue solamente como su presentación, sino que fue como yo sacar muchas cosas que tenía adentro de mí por no haber vuelto a la selección Colombia. Y sí, se hizo viral, fue muy bonito, fue bastante orgánico, como dicen. O sea, realmente el comentarista me puso a hablar, yo no pensé que me iba a dar la palabra y cuando me da la palabra como que se me quiebra la voz, no puedo y sí, fue bastante extraño el momento, pero fue muy bonito pues porque fue real, fue puro y era todo lo que estaba sintiendo en ese momento. Al final es una confirmación de lo que tú ya sabías que podía suceder con esta selección y lo vives en primera persona. Son futbolistas a las que conoces, con las que has convivido muchísimos años y, hombre, se me está poniendo la piel de gallina al hablar de ellos, fíjate. Entonces, al final creo que todos también éramos un poquito colombianos, ¿no? Tenemos un amigo también, Juan, que es de Colombia justamente, y siempre le invitábamos para hablar de la selección. Es un poquito ahí, venga, ahí somos un poquito colombianos, ¿no? Al final. No, y al final con jugadoras que juegan aquí también, como ha dicho Mayra, en ese momento estaba en España, Manuela Vanegas también, Linda Caicedo, Lacey, y luego... Y jugadoras como Viduyo. Claro, sí, Bedoya, Usme, también que hizo un gran mundial, también Diana Montoya. Al final ha habido muchísimas jugadoras y yo creo que sobre todo en ese partido contra Alemania, ese 1-2, yo creo que fue el partido en el que de verdad se conoció a Colombia, porque ganar a Corea del Sur está bien, pero será un poquito como más entendido, pero de repente ganar a Alemania, que venía a ganar 6-0 a Marruecos, era un poco como, estas jugadoras igual son mejores de lo que pensábamos y fue espectacular hablar de ese partido. Sí, no, la verdad es que la actuación de Colombia fue espectacular, todos los goles que pudimos ver, las diferentes jugadoras que pudieron meter gol, el gol de Lacey fue bastante emocionante, buenísimo, bastante emocionante también, pero sí, yo creo que puede dar como ese pasito adelante que nosotras estábamos seguras que teníamos el talento para lograrlo, pero no habíamos podido ponerlo realmente como en un torneo, porque si nos vamos al Mundial del 2015, pues le ganamos a Francia, ¿no? Llegamos a octavos de final, donde perdimos con Estados Unidos, pero perdimos con 2 penaltis en contra Estados Unidos. Eso me suena. Que al final ganó el torneo, pero pues lo mismo, empatamos contra Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, como que ya habíamos hecho partidos importantes aquí y allá, pero este torneo fue como ya la consolidación y decir, podemos y estamos para grandes cosas, entonces que ojalá de corazón que a la selección le vaya bien en los Olímpicos y que logre seguir avanzando. Creo que tiene que ser un crecimiento así de a pocos y que se consolide ahí en lo más alto. Sí, o sea, ¿cuál sería el objetivo para ti, Colombia? ¿Pasar de fase de grupos? Sí, nunca hemos pasado de fase de grupos en los Juegos Olímpicos, así que podemos empezar por ahí. Hay que recordar que venga después, sí. Pero por ahí se empieza. Hay que recordar que son 3 grupos, 4 equipos, pasar los mejores primeros y segundos y también los mejores terceros. Y luego hay como eliminatorias por ahí, pero bueno, que tampoco es imposible pasar de fase de grupos, aunque es muy complicado, como he dicho, con el nivel de todos los equipos. Y bueno, pasando un poquito más a temas más complicados, al final tú has vivido, como decía antes, en Colombia una situación complicada con la selección. Ahora estás viendo también con selecciones como Argentina, como Uruguay. Al final, y también vivimos con España, por ejemplo, la sensación que nos deja todo esto es que cada vez las jugadoras se ven más empoderadas y se ven más capacitadas porque ya ven de verdad el objetivo alcanzable de hacer algo grande y levantan la voz, se quejan, denuncian el mal funcionamiento de la selección, de la federación. Y en tu caso, como lo viviste con Colombia, ¿qué opinas cuando ves estos casos de selecciones como Argentina, como Uruguay, que hace lo mismo que hizo un momento tú con Colombia? Para mí, yo opino que hacen falta muchos más, muchas jugadoras que logren darse cuenta del poder que tiene su voz y darse cuenta del poder que tiene su plataforma para generar cambios, porque
sin las jugadoras no hay espectáculo, y la verdad es que han pasado muchos años de muchas inequidades, muchas injusticias adentro de los equipos que normalmente suelen ser los equipos sudamericanos, los equipos del Caribe, los equipos Centroamérica, los equipos africanos, que al final crecemos como en una cultura de miedo que nos impide hablar y nos impide denunciar cosas que no deberían estar pasando. Entonces, me alegra, la verdad, que las jugadoras argentinas hayan hablado, hayan denunciado. Yo sabía de la situación, pues entiendo la situación que vive Argentina en este momento, pero es muy triste ver que solamente hablan 3 y claro, que el resto del grupo no se pronuncia al respecto, ¿no? Pues porque al final, si no se hace de manera conjunta y si es algo que a todas afecta y no todas hablan, pues entonces es muy fácil sacar a esas 3 y seguir con la selección como si no hubiera pasado nada y simplemente volverlas invisibles. Entonces, para mí es importante que estas acciones se hagan en conjunto, y cuando se hagan en conjunto, pues la jugadora entenderá el valor que tiene y la importancia que tiene, no solamente para sus condiciones actuales, sino también para el futuro de su selección. Es que al final hay un factor común aquí. En el caso de Francia también pasó, en los casos recientes, en el caso de Colombia, la federación. O sea, al final, cuando las jugadoras hablan, es porque llevan mucho tiempo callándose, llevan mucho tiempo aguantando las injusticias, los malos tratos, la diferencia de trato, podríamos decir, por parte de la federación. Y creo que ahora muchas hablan de ello porque tienen una vía, las redes sociales. O sea, ya ellas mismas son capaces de transmitir ese mensaje sin necesidad de un medio que pueda manipular sus palabras, como aquí pasó con España cuando sacaron la carta que decían que renunciaba, etcétera. Realmente no era así, era simplemente pedían que no fueran convocables. Pero ya sabemos el poder que tienen los medios de comunicación para influir en la opinión pública. Pues al final, las jugadoras argentinas, ahora, hace poco República Dominicana, hace unos minutos también, a través de las redes sociales. Yo también creo que es otro factor. En tu caso fue una rueda de prensa conjunta. Al final te tocó también a ti hablar, ponerte frente a las cámaras y explicar lo que estaba sucediendo. ¿Crees que te ha perjudicado a ti ser una jugadora tan luchadora, tan reivindicativa, tan sincera como eres? No, para mí la verdad es que denunciar la falta de equidad y la discriminación de género que yo estaba viviendo en mi selección para mí fue el mejor momento de mi carrera. Ni siquiera jugar un mundial, ni siquiera jugar unos Juegos Olímpicos. Para mí fue el antes y un después de lo que es Isabela como persona y de lo que fue Isabela como futbolista. Yo creo que me enfoco mucho en esto, pero es que antes de ser futbolista somos humanos, realmente, y somos trabajadores, así como cualquier otro trabajador del mundo. Y si en nuestro trabajo nos están discriminando, y si en nuestro trabajo nos están perjudicando simplemente por el hecho de ser mujeres, pues deberíamos hablar al respecto y no deberíamos quedarnos calladas. Entonces, a mí me perjudicó, pero me volví a ir a la selección. Pero bueno, yo jugué todos los torneos posibles, habidos y por haber, con la selección Colombia, y en el momento en el que yo decidí hablar, lo hice consciente de que sabía que probablemente no iba a volver. Así fue, me dolió, lo sufrí, la verdad, fueron años muy difíciles, porque todavía me cuesta ver a la selección Colombia con los mismos ojos que la veía antes, pero ha sido lo mejor, y ojalá que, lo que dije al principio, ojalá que más futbolistas tengan el valor y la capacidad de hacer esto, pues porque nosotros, al final, la futbolista de hoy en día no puede ser solamente futbolista, tiene que ser mucho más, tiene que ayudar también afuera del campo. Sí, ahora justamente con lo que estás contando me ha venido a la cabeza una frase de Macei, la estaba buscando, que dice que hablamos de las mujeres en el fútbol como si no tuvieran derecho a la misma oportunidad y al mismo acceso a las herramientas, infraestructuras que los jugadores masculinos. Eso es verdad, al final no es que simplemente le nieguen el acceso a unas mejores infraestructuras, un mejor campo para prepararse, sino hay algo ahí profundo que es un poquito la misoginia hacia la mujer, como dices tú. Realmente eso pasa en todos los aspectos de la vida, en el deporte, en el trabajo, en el día a día. Entonces también es un problema que hay que seguir luchando, y nosotros siempre intentamos hacer todo lo posible de difundir estos tipos de comunicados, porque bueno, hay que ayudarse entre todos, como dices, somos humanos,
Mira, solo hay una. Lo que estamos haciendo ahora mismo es mejorar, sembrar el terreno para las futuras generaciones que no tengan que sufrir. Intentarlo al menos. Y luego, antes que comentabas el caso de Colombia, el caso de España es muy similar. Creo que es un poco paradigmático, lo has comentado. En 2015, después de acabar el Mundial, las jugadoras que estaban en ese momento, por una carta leída antes de bueno, en el avión, antes de volver a España, bueno, fue ya en España, pero bueno, después de bajar del avión, que es una situación pues prácticamente, digamos, rocambolesca. Lo vimos también con el tema de las 15, que fue primero pues una carta mandada a la federación que luego se publicó y todo lo que ocurrió, luego fueron volviendo algunas jugadoras, otras no, hubo comunicados por ahí, y al final lo que comentabas antes, de que cuando son 3 no pasa nada, pero cuando son 30, como pasó después del Mundial, cuando se vieron las jugadoras que habían ido al Mundial, las que no habían ido, incluso otras de otras generaciones, ahí fue cuando de verdad se consiguió el cambio. Hay cosas por conseguir todavía, por supuesto, pero yo creo que ese momento es algo histórico, y yo creo que también está animando a muchas selecciones a hacer lo mismo, porque al final cuando ves que lo que haces no tiene resultados o no consigue lo que quieres, pues esa cultura del miedo pues te acaba imponiendo. Pero cuando ves en cambio que las campeonas del mundo después de ganar el Mundial hacen esto y consiguen que se cambie esa situación tan complicada que estaban viviendo, anima a muchas selecciones más y a muchas jugadoras que lo pueden vivir para decir, esto lo puedo conseguir, también yo lo puedo conseguir. Sí, sin duda alguna es un precedente grande lo que hizo la selección española después del Mundial. O sea, porque realmente se unieron, porque realmente lo hicieron juntas, y ahí se ve el poder del colectivo, lo que yo decía antes. Si no lo hubieran hecho todas juntas, te aseguro que Rubiales seguiría en el poder y estaríamos hablando de una historia completamente diferente a la que estamos hablando ahora. Entonces, es no solamente darse cuenta de la voz y la plataforma, sino también entender que así como se juega en la cancha con todas las jugadoras, pues afuera también se tiene que jugar con todas, y las jugadoras empiezan a ver esos ejemplos alrededor del mundo. En mi trabajo con FIFPro yo lo veía todos los días, la verdad, y como jugadora también lo viví. O sea, yo con la selección llegábamos a la concentración y donde estaba el gimnasio quitaban las máquinas cuando llegábamos nosotras y las volvían a poner cuando nos íbamos. O sea, eso es discriminación de género. Sí. Es blanco y negro. Sí. Claramente. No, entonces esas son cosas que pasan regularmente en los equipos de los que estamos hablando, pero como se ha creado una cultura de miedo tan alta, pues nadie dice nada, y ¿no? Entonces ojalá que el ejemplo de España pues sea un ejemplo, y de Estados Unidos también pidiendo el mismo. El Equal Pay son dos precedentes grandes que sin duda alguna marcarán la historia del fútbol femenino y que le abren los ojos también a las jugadoras del mundo para entender que los cambios se pueden generar, pero pues no es fácil. Claro. No es fácil, es a base de años y años y de seguir luchando. Al final es lo que llevamos haciendo desde que existimos, pero bueno, eso sí. Vamos a hablar ahora ya un tema más relajado. Vamos a hablar de fútbol, que es lo que nos gusta a los tres aquí. Te vamos a hacer 4 preguntas, ¿vale? En base a lo que hemos aprendido, lo que sabemos de ti. Te definiste en su momento, no sé si a lo mejor cambia ahora, como una defensa que marca bastantes goles de cabeza. Cuando llegué en Sevilla, ¿no? Exactamente, ahí sí se acuerda. ¿Es algo innato? O sea, ¿ya te gustaba darle con la cabeza a la pelota o lo tuviste que entrenar? A mí me da mucho miedo. O sea, yo no le daba con la cabeza. A mí, soy delantera. Yo creo que eso fue culpa de mi papá. Yo vengo de una familia que es cero futbolera, cero, a nadie le gusta el fútbol en mi casa. Y mi papá solamente le sabía dar al balón con la cabeza. Entonces, cuando salíamos al parque o lo que fuera, pues mi papá no sabía dar pases buenos, entonces todo el tiempo era cabeza. Y desde muy chiquita era cabeza, y eso hizo que no me diera miedo nunca pegarle al balón, y siempre fue una de mis grandes fortalezas, que obviamente ya después con el tiempo pues lo trabajé mucho más, porque entendía la capacidad que tenía, tanto en defensa como en ataque, pero sin duda alguna fue mi papá y su falta de motricidad para hacer pases con los dedos. No, pero eso es muy bueno, ¿eh? Si la gente busca tu nombre en YouTube, etcétera, hay muchos vídeos tuyos viendo por arriba, por el balón con la cabeza, pero sin miedo, vas con todo. Eso me encantaba. Sí, tú ahí con tu favorito. Qué bueno. Sí, tenemos más. Tu posición favorita, te hemos visto de central, te hemos visto de pivote medio centro.
¿cuál era tu posición favorita? Ahora vas y dices delantera. Empecé delantera en Colombia, pero no, pivote defensivo era mi posición favorita. Es una posición donde estás todo el tiempo en contacto con el balón, donde tienes que estar hablando para todas partes, y definitivamente. Ya después fui subiendo de nivel, fui llegando a equipos más difíciles y empecé a irme para atrás de central, que al final creo que se lo hacía también muy bien, pero si me pones a escoger, medio centro. ¿Y cuál era tu, digamos, cualidad como pivote que te diferenciaba del resto? Como pivote, yo creo que lo simple que jugaba, siempre era unos toques, siempre hacía que el balón fluyera mucho más rápido, y los balones en largo que metía también, mi pase en largo era bastante bueno. Y otra vez la cabeza, pues cada duelo defensivo aéreo ya sabías que ibas a ganar, y eso hacía que el equipo estuviera siempre avanzando. Aparte de ser buena pivote, también destacabas antes que te gusta mucho el liderazgo, que te gusta mucho aprender a ser líder. Fuiste capitana del Sevilla. ¿Y qué cualidades crees que debe tener una buena capitana? Uy, hay muchas clases de liderazgo. Nosotros creemos, o yo crecí con la idea de que un líder era solamente el que hablaba, el que mandaba, el que iba, pero me he dado cuenta y he aprendido a lo largo de los años que también hay líderes que no hablan y que simplemente guían con ejemplo, o hay líderes que no hablan, pero cada vez que dicen una palabra el grupo entero los escucha, o hay líderes que solamente hacen preguntas. Entonces yo creo que no hay una forma o un molde que defina el liderazgo. Mi clase de liderazgo es mucho de hablar. Yo soy una comunicadora totalmente en todo el sentido de la palabra. A mí me gusta escuchar también, me gusta hablar mucho, pero también soy muy buena escuchando. Entonces siento que escuchaba las necesidades de mi equipo, escuchaba cómo se sentían las jugadoras, escuchaba qué quería mi entrenador, y después era capaz de trasladar eso a acciones afuera del campo, y adentro del campo era cómo ayudar a mi compañera. Sí. Desde lo oral, que era hablar, o sea, cuidado a la derecha, a la izquierda, está libre esta, corre allá o vete aquí, pero también liderar siempre desde el ejemplo. Llegar de primera al gimnasio, llegar de primera a la cancha, irte de última, trabajar, hacer extra en el gimnasio, son cosas que para mí definen a un buen líder, pero como digo, no hay, ya he aprendido que no hay solamente una clase de liderazgo, que yo pensé que era eso. Sí, ¿y hay algún episodio ahora que recuerdes siendo capitana que te haya tocado tirar de brazalete, o que hayas tenido que meterte por medio en una discusión o algo, decir, oye, ya basta? Sí, en muchas ocasiones te toca meterte en el medio, pero no sé, una en específica que no haga quedar mal a nadie. Digamos el nombre, aquí no. No, yo creo que una acción bonita que tuve en el Sevilla fue, hubo un punto de la temporada como que no estaba fluyendo muy bien la relación tanto como entre las jugadoras, porque había muchas jugadoras nuevas, como las jugadoras con el cuerpo técnico, y literalmente me fui a Google, empecé a llamar amigos a decir, ok, necesito un coach de liderazgo para este equipo, necesito que alguien venga, que alguien nos haga algún tipo de actividad. Empecé a contactar personas, y ahí fue donde llegué a Enrique, que es un coach de liderazgo en empresas, ni siquiera deportivo. Él vino, nos hizo toda una actividad todo el día, nos enseñó la importancia de trabajar en equipo, de tener los mismos valores, nos hizo actividades diferentes que nos hizo unirnos más como equipo, y es ahí donde como que me salí del rol de solamente ser una capitana dentro de la cancha, sino también como velar porque el ambiente estuviera bien afuera, y es algo que me acuerdo que Cristian y Amparo, pues la verdad, me lo agradecieron bastante. O sea, ¿que funcionó? Sí, funcionó, nos fue muy bien. Enrique siguió trabajando con Cristian, si no estoy mal, después de que yo me fui, entonces fue bastante bonita la experiencia, y me hizo darme cuenta pues que tenía también como muchas cosas que aportar afuera de lo normal, ¿no? Ese justamente es un ejemplo de capitana. O sea, no tuviste tú que alzar la voz y decir, oye, tenemos que jugar más como equipo, sino buscaste más allá. Eso es ser buena. Yo me di cuenta que ya no podía, o sea, yo me di cuenta que ya lo que yo estaba haciendo no estaba funcionando y que necesitaba ayuda de afuera. Y hablando un poquito de tu posición como pivote, tú que ves mucho fútbol y que te gusta mucho verlo, ¿en qué jugadora más te fijas o en qué jugadora te gustaría más parecerte? O
también, ¿a cuál crees que te pareces tú más? Uy, me hubiera encantado jugar como Patrick Guijarro. No lo esperábamos. Es la mejor pivote del mundo. Realmente es una jugadora que de pronto pasa desapercibida para los ojos de quien no sabe mucho de fútbol o quien espera que las jugadoras solamente metan goles. Pero la inteligencia de Patria al jugar, lo simple que juega, nunca la ves haciendo un toque extra, nunca la ves queriendo figurar, siempre la ves corriendo por el bien del resto del equipo. Entonces me voy a quedar con ella y ojalá que en mis tiempos de pivote me haya parecido por lo menos un poquito, porque es una jugadora espectacular. No es mala elección, ¿eh? No, creo que ella, o sea, te hubiera gustado ser ella. Sí. Es que es muy buena elección. A Mariami nos gusta muchísimo como futbolista. Es que es la mejor. Es la mejor, y además encarna mucho lo que decía Johan Cruyff, de que jugar al fútbol simple es lo más difícil que hay. Es saber si es lo justo y lo necesario. Hay muchas jugadoras que cuando estás en un nivel un poco más bajo son espectaculares y se sacan a 5 o 6 jugadoras y meten 3 goles, pero llegan a la selección o llegan a una liga más competitiva donde no tienes el tiempo, el espacio para hacer eso, sino que tienes que jugar simple y no son capaces. Entonces para mí siempre va a tener mucho valor las jugadoras que saben hacerlo ver todo fácil, porque es muy difícil. Y que se las ven muy poco valoradas, lamentablemente muchas veces. Y luego también otra pregunta, de las jugadoras con las que has jugado, ¿cuál es, aparte de Patty, que imagino que será una de las que más, la que más te ha costado defender o la que más te ha puesto difícil? ¿Qué recuerdas? Sí, era complicado. Yo creo que en los entrenamientos Pina era una locura porque compartimos en el Sevilla. Simplemente su calidad técnica, la diferencia es muy inteligente. Pero de otros equipos, las dos delanteras del Madrid CF, Caroline y Heise en su momento. Caroline y Heise, sí. Muy difícil ese par. Era muy difícil defender ese equipo porque las individualidades de esas dos jugadoras eran muy rápidas, eran muy fuertes, eran muy rápidas al espacio, y pues la velocidad nunca fue uno de mis fuertes, entonces tenía que ser más inteligente que ellas, y ya, yo creo que esas dos en cuanto a clubes han sido las más difíciles de defender. Ya has dicho esos nombres y ya las he visto en la cabeza correr. Es una locura. Caroline la ha reventado también en la liga estadounidense con la MVP. Es que Caroline es buenísima. Es muy buena Caroline, muy buena. Realmente en ese Madrid CF casi que sola hacía goles. Era impresionante. Esa dupla con Jayce, luego también llegó Gaby Núñez, que bueno, ha estado 2 temporadas, ahora está en el Levante. Al final, el Madrid siempre tiene esa capacidad de fichar jugadoras jóvenes brasileñas o no tampoco brasileñas. Por ejemplo, Kundananji, que ahora está también en Estados Unidos, que bueno, es una jugadora indefendible, y la verdad es que es... Sí. Es que el Madrid tiene una capacidad de scouting muy buena. Ahora, como se reducen las fichas extracomunitarias, veremos qué hace, pero claro, están Luani, Gio, las dos brasileñas. Sí, es verdad. Es un equipo que potencia mucho las individualidades, como dices tú, le gusta mucho el juego vertical, el balón, y que las delanteras hagan lo que quieran con él, básicamente. Y luego además son jugadoras que llegan al Madrid y desde ahí pegan un salto, la mayoría de ellas a otros clubes de España, a otros clubes de otros países, y la verdad es que es un club que en eso es, la verdad es ejemplar. Un placer, Isa, ha sido para nosotros una maravilla tenerte aquí. Hemos estado encantados, la verdad, se nos ha hecho muy corta la charla y hemos estado 1 hora y 28. Y nada, Isa, que vaya todo muy bien, te seguiremos por supuesto con Telemundo, que vaya bien para Colombia, menos contra España, pero nada, que ya... Contra España también, Mario, por favor. Bueno, a ver, si nos tiene que ganar alguien, que sea Colombia, venga. Si alguien tiene que ganar a España, que sea Colombia. Pero nada, mucha suerte, por supuesto, vaya todo muy bien y ya intentaremos ir contándote para otras ocasiones. Y gracias por todo. Un placer, de verdad. Gracias a ustedes por la invitación, por tenerme, ya tienen mi número, en lo que pueda ayudar, ya saben.
Aquí, bueno, más nos puedes ayudar tú a nosotros. Sí. Realmente, esa es la verdad, pero no, de verdad, muchísimas gracias. A mí se me ha pasado el tiempo volando. Siempre me ha gustado entrevistar a gente tan abierta, que habla tan bien, que se expresa y que realmente ha sido sincera. Pero no te has guardado nada, siempre es un placer. No me gusta. Voy con la bandera de la transparencia. Eso nos viene muy bien a los periodistas. Espero que se note y nada, Sí. muchas gracias. Que descansen, que no se mueran del calor en Madrid. Muchas gracias, de verdad. Pues esta ha sido la charla con Isa Echeverri, la exfutbolista colombiana, que ha estado en muchos equipos, en el Sevilla, en Monterrey, también ha estado, por supuesto, en la selección colombiana, y que ha sido un rato, la verdad, muy, muy agradable, y que ha sido el primero de los capítulos que intentaremos hacer en esta nueva serie de Hoy es el momento de... Hoy ha sido Isa Echeverri la protagonista, habrá más, por supuesto, y nada, ha sido, la verdad, una charla muy bonita, muy amena, que hemos disfrutado muchísimo nosotros, y ojalá que también vosotros lo podáis haber hecho. Así que os esperamos, como siempre, los comentarios para que nos dejéis vuestros comentarios, vuestras opiniones, cualquier cosa que queráis añadir al vídeo, porque ha sido, la verdad, una experiencia muy bonita. Sí, es la primera invitada de esta serie que esperamos continuar y que, claro, empezamos por todo lo alto. Ha sido una persona muy sincera, muy honesta, muy amable con nosotros y que esperamos que le vaya súper bien en la faceta como comentarista, que ya lo está petando. Ha ganado un Emmy en Telemundo por el Mundial 2023 por su cobertura. Así que le deseamos que le vaya genial. Muchísimas gracias por atendernos aquí y todo nuestro público que disfrute de Isa Echeverri. Así que, como decimos siempre, hasta seguirnos por aquí en YouTube, suscribiros al canal, activar la campanita, darle like y a comentar. Así que nada, hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!